a grabar. Pastor, la clase es suya. Gracias. Bienvenidos todos. Dios me los bendiga esta noche. Qué gozo estar nuevamente con ustedes una vez más. Ya hoy y mañana finalizamos el día de mañana este intensivo a través de este curso que estamos viendo de hermenéutica. ¿Cómo me les va a todos? Bien, gracias a Dios, profesor. Bien, gracias a Dios, pastor. Excelente. ¿Cómo me les fue con la tarea? Pues creemos que bien. Listo. Vamos entonces. Bueno, como ya el pastor Javier oró, no vamos a volver a orar ahora para iniciar nuestro tiempo. Pero sí vamos entonces, como les dije la clase pasada, voy a escoger a 3, 2 o 1 de ustedes para que compartan su tarea. No es necesario enviármela, sino que yo voy a escoger a cualquiera de ustedes para que presente el trabajo que hizo o nos comparta el trabajo que hizo. Si no tiene diapositivas, puede ir leyendo las preguntas y dando respuesta a cada pregunta del trabajo que dejamos, ¿correcto? Amén. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo voy a contar aquí, espérese. Tenemos un total de 18 personas. Pastora Elsie, regáleme un número, pastora, del 1 al 18. 15. El 15. No puede ser, porque ese soy yo, hermana. Entonces no voy a compartir el trabajo en esta noche. Dígame otro número. El 12. Alfonso Montaño. Entonces el hermano Alfonso Montaño nos hace el favor y nos comparte. Si está listo, mi hermanito. El hermano Alfonso Montaño. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, señor, claro que sí. Bueno, mi hermano. Yo hice, pues, usted sabe que como es tarea, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Solo compártanos, no hay problema. Si no tiene diapositivas, no se preocupe. Bueno, la primera pregunta, hermano, Dios lo bendiga. Habla Amén, con amén. Alfonso Elías Montaño Rojas, maestro de acá de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central del municipio del Bagre, o el pastor, Excelente. el hermano Moreno. Bueno, entonces hermano William Ortega, ¿veo? La primera pregunta dice, defina la clase de material del texto bíblico. Yo dije que este pasaje tiene un texto instructivo, porque está instruyendo claramente a los discípulos cómo debía ser su comportamiento y cómo actuar al llegar a cada casa. También es un texto expositivo, porque Jesús les explica todo al pie de la letra a ellos, les da toda la orientación de cómo deben presentarse en estos pueblos, cómo deben hacer y todo, también incluyendo su comportamiento, su conducta. Figuras literarias. Tiene metáfora. Esa metáfora, a mies a la verdad es mucho, mas los obreros pocos. ¿Está escuchando, hermano? ¿Me escuchan?
¿Aló, me escuchan? Sí, señor, se le escucha muy perfectamente. bien. Sí, Bueno, pastor. muchas gracias. Dios los bendiga. Se refiere a la falta de personas idóneas y que sean enviados por Jesús a predicar su palabra. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí el Señor se refiere al peligro que había en ese momento histórico por parte de los fariseos, escribas, saduceos, que perseguían a Jesús para criticarle. Y sobre todo la persecución del enemigo Satanás. Voy con la segunda. ¿Cuál es el contexto inmediato, contexto anterior y contexto posterior del texto bíblico? Yo aquí estoy respondiendo de acuerdo a lo que yo entendí, ¿cierto? Para mí el contexto inmediato es Lucas 10, 1 al 12. O sea, el mismo pasaje. El contexto anterior es Lucas 9, 1 al 62. El contexto posterior del texto bíblico es Lucas 10, 17 al 20, donde está hablando ya como del regreso de la gran comisión de los 70 o 72. Tercera, ¿cuáles son los términos y frases claves del texto bíblico? Términos. Estos 70 son aquellos de los que Pedro dijo: hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús vivió entre nosotros. Hechos 1:21. Sino a toda ciudad y lugar a donde él iba. Allá fue que él envió a los discípulos, donde él iba, ellos iban adelante y él iba detrás. Versículos 9 y 11. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 2. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 3. No llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado. Versículo 4. En cualquier casa no entren. Oiga, caramba. No, perdón. En cualquier casa donde entren, digan, primeramente, paz sea a esta casa. Versículo 5. Número 4. Caramba. Defina, sigo. Defina cuáles son los versos claves del texto bíblico y cuál es el mensaje principal del autor. El versículo clave para mí es Lucas 10:2. Y le decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en la actualidad todavía estamos viendo que la mies es mucha y los obreros pocos. El mensaje principal del autor es: el doctor Lucas presenta a Jesús como el predicador itinerante. Esa palabra itinerante quiere decir que él iba de aldea en aldea, iba viajando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando su palabra. Sus enseñanzas, aunque se basan en la fe de Israel, tienen un alcance universal. Las 5. Haga las preguntas bíblicas y teológicas al texto bíblico y cómo podemos contextualizar el mensaje original del autor a nuestros tiempos. Entonces yo hice la pregunta que dice: ¿cómo se encaja este pasaje en la cuadra total de la revelación de Dios? ¿Qué es la cuadra total de la revelación de Dios? Ambas preguntas están relacionadas con el plan de salvación de Dios al hombre. Esto lo encontré en un material que nos mandó el hermano Javier de hermenéutica. Allí estuve consultando y encontré esto. En Lucas 10, 1 al 12, está reflejado ese plan de salvación al enviarlos a predicar y a sanar los enfermos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. La misma orden que Dios dio a los discípulos es la misma en la actualidad. Predicar su palabra, evangelizar, anunciar las buenas nuevas de salvación en la iglesia, en la calle y en todas partes del mundo. Y también discipular. Hermanos, Dios los bendiga por darme esta hermosa oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias a usted, mi hermano, y felicitaciones por su trabajo. Regálame un número, hermano Alfonso, si es tan amable. ¿Del 1 al qué? Al 26. Del 1 al 26. ¿Del 1 al 26? Sí, señor. Bueno, vamos con el número 7. El pastor Javier. Deme otro número. Otro número. El 14. El hermano Oscar. Ok. Gracias, hermano Alfonso. Gracias, hermano. Bendiciones. Un abrazo. Sí puede compartir con nosotros, hermano Oscar. Ok, permítame entonces escoger a otro mientras se prepara el hermano Oscar. La hermana Indira. Si está la hermana Indira. O preguntemos entonces quién más hizo la tarea. Pastora de mí. Sí, mi hermanita. Sí, yo pues no voy a compartir pantalla, sino que lo voy a leer. Ok, bien puede. Muchas gracias. Bueno, el texto Lucas 10 del 1 al 12. Primero, clase de material es una instrucción que Jesús le da a los 70 discípulos. Los contextos. Entonces, aquel contexto primero del libro. Ese es el punto número 2. Lo escribió el médico Lucas. No conoció a Jesús. Estuvo con Pablo en algunos viajes misioneros. Era gentil. Dedicó su evangelio a Teófilo. Es el autor del libro de Hechos. Es el único evangelista que escribe sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Es muy posible que lo escuchó de labios de María, la madre de Jesús. Le escribe a los griegos y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. El contexto anterior habla de algunos que querían seguir a Jesús y otros a los que Jesús les dijo, sígueme, para anunciar el reino de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 60. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El contexto inmediato. Jesús envía a 70 de 2 en 2 a anunciar el reino de Dios. El contexto posterior.
el juicio que tendrán las ciudades que no quisieron escuchar el mensaje sobre el reino de Dios y que no se arrepintieron. El tercer punto, términos y frases claves. Está el reino de Dios en el versículo 9 y el 11. La mies es mucha y los obreros pocos, versículo 2. El obrero es digno de su salario, versículo 7. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, versículo 9 y el 11. El cuarto punto, definición de términos, definición de reino de Dios. Lo encontramos en ese mismo pasaje. Entonces, el reino de Dios trae paz, versículos 5 y 6. Hay sanidad, versículo 9. Y otro de otros textos bíblicos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos 14:17. Otra definición, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Según el diccionario Biblia Todo, el reino de Dios consiste particularmente es el reino de la salvación, al cual los seres humanos entran mediante su entrega a Jesucristo como Señor por medio de la fe. Los cristianos deben orar y trabajar para que venga el reino y para que la voluntad del Rey sea hecha sobre la tierra. La plena consumación del reino de Dios se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo en el fin de los siglos. Y la quinta pregunta dice, preguntas bíblicas y teológicas al texto. ¿Cuál es el mensaje principal? Anunciar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significado tenía para ellos? Jesús, al hacerse hombre, trajo consigo el reino de Dios. El pueblo de Dios estaba muerto en delitos y pecados. Los discípulos de Jesús tenían la tarea de anunciar ese reino de Dios porque todos, la mies es mucha, andaban como ovejas sin pastor, pero había una necesidad y era que habían muy pocos obreros. Por eso dijo Jesús, rogad al Padre para que envíe obreros a su mies. ¿Qué significado tiene para nosotros? El mundo está perdido en sus delitos y pecados. Cada cual hace lo que quiere. Vivimos como si Dios no existiera. En este tiempo hay una urgente necesidad y es anunciar el reino de Dios a toda criatura, a nuestra familia, en nuestro entorno, donde quiera que vayamos. Y otra necesidad urgente es rogar al Padre que envíe obreros para anunciar y predicar el reino de Dios y que no se nos olvide que estamos en medio de lobos. Listo, pastor. Gracias, hermanita María. Muy amable, muy buena su exposición. Si ustedes se darán cuenta, hemos tenido dos acercamientos al texto bíblico sobre el pasaje en estudio, capítulo 10, verso 1 al verso 12, sobre la misión de los 70. Nunca va a ser igual en comparación con otro trabajo o otra tarea o otro estudio o otra investigación que usted o otro hermano pueda hacer. Siempre va a haber cositas que uno puede encontrar y que puede observar más detenidamente o detalladamente que a otro se le puede escapar. Pero regularmente la importancia radica en encontrar el hilo conductor de lo que el autor ha querido transmitir a su audiencia y cómo nosotros lo podemos utilizar en nuestros tiempos y darle aplicabilidad en nuestro contexto. Permítanme, yo les comparto entonces el mismo texto bíblico
¿Sí lo logran ver? Sí, pastor. Ok. Sí, pastor. Este es el trabajo de hermenéutica 10:1 al 12 para entregar hoy, septiembre 20 al 21. Voy a seguir el mismo orden que ustedes traen también para que este es un modelo. No quiere decir que yo tengo la última palabra. Si ustedes verán, hay ciertos acercamientos con los hermanos que compartieron. Entonces, voy a iniciar texto bíblico, Lucas 10:1 al 12. Y pendientes con esta parte porque en este mismo texto bíblico vamos a presentar mañana la tarea sobre la observación del texto y vamos también a hacer las preguntas interpretativas y aplicativas para presentar mañana. Entonces tenemos Lucas 10:1 al 12. Defina la clase de material del texto bíblico. Hay o existen en el contexto bíblico clases de material bíblico y aparece también literatura bíblica. En ese contexto nosotros tenemos las clases de materiales que son geográfico, histórico, biográfico, cultural. Estas clases de materiales son totalmente dominantes en todo libro, desde que empieza hasta que termina. En este caso particular, colocamos clase de material biográfico porque trata única y exclusivamente de los hechos y sucesos de la vida, del desarrollo del ministerio, de la muerte, la crucifixión y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es, en otras palabras, la biografía de nuestro Señor y cómo desarrolló su ministerio y cumplió su propósito. Y la clase de literatura que encontramos, la literatura se... ¿Sí me escuchan? Pregunto si me están escuchando, hermanos. Amén, pastor. Sí, pastor. Porque es que oigo como una bullita por ahí. La clase de material, bueno, habíamos dicho que era biográfico y la clase de literatura solo se puede presentar en porciones o textos bíblicos que se encuentran dentro de espacio o el compendio de todo un libro por completo. La literatura que hallamos aquí en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, los sinópticos, al igual que Juan, es totalmente narrativa y es una narración lo que el autor está haciendo acerca de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Por eso dividimos en material biográfico y literatura narrativa. El contexto inmediato, contexto anterior y contexto posterior del texto bíblico, que es la segunda pregunta, lo hallamos. Contexto inmediato, el envío y misión de los 70. Eso ocupa el espacio de todos los 12 versículos. Envío y misión de los 70. Contexto anterior, sería bueno que cuando realizaran el contexto anterior y posterior, siguieran por lo menos este modelo, de ir marcando cada hecho, cada evento que se da por lo menos o mínimo en el primer capítulo que antecede y el capítulo que está posteriormente al texto que estamos estudiando. Ahí encontramos la misión de los 12, Lucas 9:1 al 6, la muerte de Juan el Bautista en Lucas 9:7 al 9, la alimentación de los 5,000, Lucas 9:10 al 17, la confesión de Pedro, Lucas 9:18 al 20, Jesús anuncia su muerte, Lucas 9:21 al 27, la transfiguración 9:28 al 36, la sanidad de un joven endemoniado, Lucas 9:37 al 43,
Jesús anuncia otra vez su muerte en Lucas 9, 43, 45. La pregunta de Jesús, ¿quién es el mayor? Lucas 9, 46 al 48. La prohibición de los discípulos en Lucas 9, 49 al 50. Y la reprensión de Jesús a Jacobo y Juan en Lucas 9, 51 al 56. Encontramos los que querían seguir a Jesús en el capítulo 9, 57, 62. Y al final, que yo no incluí acá, aparece la visita de Jesús a Marta, a María, ahí en la casa de las dos. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención cuando hacemos la observación de los contextos particularmente? Que cada pasaje bíblico está relacionado entre sí. La misión de los 12 está relacionado directamente con el envío de los 70. La muerte de Juan el Bautista está relacionada con la muerte del Señor directamente. La confesión de Pedro está relacionada con ese toque especial de quién es el Señor, qué dice la gente, quién es el Señor, donde responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la transfiguración nos muestra el final de la ley y los profetas y el inicio de una nueva etapa a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Nuevamente el Señor anuncia su muerte y dice que al tercer día se levantará o nuevamente reanudará o reedificará el templo. Aquí encontramos también la pregunta de Jesús, ¿quién es el mayor en medio de vosotros? Y la prohibición de Jesús. Todos y cada uno de estos temas que se tocan acá, o los hechos y sucesos del Señor con sus discípulos y con la gente, como el joven endemoniado, tienen que ver directamente con el reino de Dios. Lo que estamos encontrando entonces es la recopilación bajo el mismo contexto que hace Lucas, que es el investigador del Evangelio, para poder establecer única y exclusivamente la verdad de los hechos y sucesos de la vida de Jesús. Entonces Lucas se encarga de demostrar a través de cada hecho y de cada suceso y la presentación de cada uno de estos eventos que encontramos hasta llegar al capítulo 10, verso 1 al verso 12, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo, y que el punto clave es el reino de Dios en medio de ellos. Eso es contexto anterior. El contexto posterior encontramos el juicio del Señor o los ay de Jesús sobre las ciudades en Lucas 9, 13 al 16. El regreso de los 70 con gozo, como dice el Señor a través de su palabra, la parábola del buen samaritano, que tiene que ver directamente con el reino. Y acá aparece, bueno, acá sí está incluido porque es el otro contexto. Jesús visita a Marta y a María. Note que Jesús visita la casa de una familia y el hecho de estar o Lucas incluir en el texto bíblico que visita a María, a Marta y a su hermano Lázaro, que no aparece en mención acá, pero implícitamente uno entiende que está dentro del contexto de la casa, está implicando también que tiene mucha relación con el resto del envío a la misión de los 70. ¿Por qué razón? Bueno, más adelante vamos a verlo. Número 3, ¿cuáles son los términos y frases claves del texto bíblico? La mies, los obreros, los corderos, los lobos, el término paz, el término hijos de paz, el término casa, el reino de Dios. Cuando usted hace la observación del texto,
para descubrir los detalles que hay dentro del contexto del mismo texto anterior y posterior, debe tener en cuenta qué términos, qué frases son repetitivas, porque eso implica que el autor está repitiendo varias veces para hacer un énfasis especial en lo que él quiere comunicar. Note que aquí verso 5 y verso 6 habla de casa. Se repite 3 veces el término casa. El término reino de Dios se repite 2 veces. Y el término hijo de paz o paz se repite 2 veces. Y mies y obreros, una cada uno. Eso implica entonces que el énfasis del autor para el mensaje que quiere comunicar se encuentra entonces en todo lo que es la estructura del reino de Dios. Pero Dios está apuntando, por ejemplo, cuando encontramos estos términos, mies, obreros, corderos, lobos, paz, hijo de paz, casa, nos preguntamos entonces o hacemos la pregunta al texto bíblico, por ejemplo, ¿qué es un hijo de paz? ¿O qué o por qué razón el Señor está enviando a cada casa? O no entréis en cada casa, como dice el texto. Si lo está repitiendo 3 veces es porque el autor quiere decirnos algo que incide directamente en su mensaje como hilo conductor de lo que Jesús quiere comunicar o está comunicando a su auditorio inmediato. Permítame, le explico un poquito aquí el asunto. Hijos de paz es un concepto cultural. Y es un concepto de una persona, por ejemplo, contraria a lo que es el hijo de paz. Es una persona que es dueño de casa, pero que no es ni tiene ese don de hospitalidad ni generosidad para recibir a otra persona que venga de visita o de paso por su casa. Lo que dice el término en el original es que es una persona agria, es una persona intolerante, es una persona que no soporta tener a alguien distinto a su familia en casa. Entonces, cuando el Señor habla y dice, cuando entréis y encontréis en una casa un hijo de paz, quiere decir entonces lo contrario. Un hijo de paz es aquella persona que es generosa, que es amable, que tiene esa capacidad de mostrar generosidad y que en todo el sentido de la palabra también es benigna con el resto de los semejantes o prójimos que están a su alrededor. Entonces Jesús dice, entraréis a las casas donde haya un hijo de paz. Eso quiere decir que esa persona está abierta para escuchar, está abierta para aprender, para servir. Esa persona está abierta para darlo todo en favor de aquellos que entran a su casa y tratarlos bien. Cuando vemos el término casa que se repite 3 veces en el texto bíblico, vamos a hallar entonces que el texto en el original del griego nos apunta más directamente al concepto de linaje o familia, no a la estructura material como casa, como nosotros la tenemos en la mente y el corazón, porque es lo que vemos y es el concepto que manejamos, sino más bien en la familia y en el concepto de linaje generacional que existe. Eso incluía a la esposa, los hijos, los esclavos y las amistades más cercanas. Implicaba eso entonces que ahí en esa casa donde había un hijo de paz, Dios llegaba a través de los 70 que fueron enviados o a través de los apóstoles, como encontramos allá en el contexto anterior, que fueron enviados también, llegan con un objetivo de sembrar la palabra, de llevar la escritura, de presentar el evangelio de paz, no solamente a un individuo, sino a toda la
familia y los amigos que pertenecían a ese contexto familiar. Reino de Dios, versículo 9 y versículo 11 se repite 2 veces y ese es el centro del mensaje que encontramos a través de Jesús, y envía a los 70 con el único objetivo de proclamar y establecer el reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, hablando de sí mismo. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí, mis amados? Seguimos, pues. Todo bien, entendible, pastor. Defina cuáles pues, son los versos claves. Sí, señorita, dígame. Sí, cierto que no necesariamente cuando estamos buscando el contexto anterior, no necesariamente tiene que ser todo el capítulo anterior, sino que hay que mirar si hay como concordancia con respecto al texto que estamos trabajando. Es correcto. Si usted nota en el texto bíblico que hay, por ejemplo, algunas narrativas que no tienen nada que ver absolutamente con el texto que usted está estudiando, puede omitirlo. Correcto. 4. Defina cuáles son los versos claves del texto bíblico y cuál es el mensaje principal del autor. Bueno, los versos claves del texto, en este caso, a mi juicio personal, Lucas 10, 2, 3, la mies y los obreros. Lucas 10, 5 al 6, casa e hijos de paz. Y Lucas 9 y 11, el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes notan, se darán cuenta que el mismo pasaje, en la manera como está escrito, nos da la estructura de lo que el autor quiere comunicar o el hilo conductor de lo que quiere expresar. En el caso nuestro particular, cuando llegamos al texto bíblico, nos damos cuenta, si queremos predicar ese pasaje, podríamos entonces tener 3 puntos principales. ¿Qué es la mies y los obreros? ¿Quiénes son la casa y los hijos de paz? ¿Y cómo se establece el reino de Dios que se ha acercado en medio de vosotros? El mismo texto nos da la estructura para desarrollar el mensaje que queremos comunicar a nuestro tiempo, contextualizándolo y alcanzando el propósito que Dios está trazando a través de este texto. Mensaje principal del autor: extender la visión y misión del reino sobre la tierra a través de la predicación del evangelio de Cristo Jesús y salvación para todas las familias de la tierra. ¿Por qué decimos todas las familias de la tierra? Porque ese es el propósito de Dios desde el libro de Génesis, capítulo 2, con la creación de Adán y Eva. Multiplicaos y fructificaos, dice la escritura. El hombre peca y a causa de su desobediencia pierde todos los privilegios. La imagen y semejanza del Señor es desvirtuada a causa del pecado y nace la primera promesa de salvación en Génesis capítulo 3, verso 15. Se traslada a Génesis 12, versículo 1, versículo 3, cuando habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en todo el recorrido del Antiguo Testamento, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la incidencia también que tiene el Señor de alcanzar no solamente individuos, sino familias completas para el reino de Dios y para el reino cuando es instaurado sobre la tierra. Haga las preguntas bíblicas y teológicas al texto bíblico. Me hablaron a mí. Eso no se me va.
Ok, haga las preguntas. Me regreso. Ok. Voy a seguir al 5, pues. Haga las preguntas bíblicas y teológicas al texto bíblico y cómo podemos contextualizar el mensaje original del autor en nuestros tiempos o a nuestros tiempos. Las preguntas se hacen de acuerdo al contexto y el entorno donde se desarrolla el texto bíblico. Es decir, no hacemos preguntas aisladas ni tampoco generales que no tengan nada que ver ni con el contexto del texto bíblico, ni con el tiempo, ni con el espacio donde ha sido dado. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre los términos mies, obreros, casa, hijo de paz y reino de Dios? Porque Jesús menciona a cada uno de estos términos para hablar acerca del reino de Dios. ¿A qué clase de obreros hace referencia Jesús en el texto bíblico? Y esa pregunta sí se la voy a hacer a ustedes en esta noche después de estudiar el texto bíblico. ¿A qué obreros creen ustedes que hace referencia al Señor en el texto bíblico? A las que son llamados para continuar la obra de Cristo. Ok. ¿Quién más quiere participar? Pastor, a todos nosotros, a todos los que ya recibimos ese regalo de la salvación, en el que nosotros ya tenemos el reino de Dios entre nosotros. Nosotros somos los obreros, los encargados de llevar ese mensaje a las familias y a todas las personas que estén en nuestro entorno. Amén. Esa respuesta es bastante cercana al contexto del texto bíblico y la otra respuesta de mi hermana inicialmente también. Ahora, lo que podemos hacer es equilibrar y entrelazar las dos respuestas para decir lo siguiente. Los obreros, bajo el contexto litúrgico, en nuestra perspectiva litúrgica y en nuestras denominaciones, son las personas que tienen un llamado y que hacen referencia a aquellos que abren un punto de predicación, una obra, un grupo con perfil para llegar a ser una iglesia y convertirse más adelante esa persona en un obrero o un pastor, dependiendo la forma en que sea designado dentro del contexto denominacional. En otras palabras, cuando se habla de obreros o cuando se habla, yo he escuchado muchas veces a muchas personas predicar sobre este pasaje y hacen referencia única y exclusivamente a aquellos que tienen el llamado pastoral. Pues permítame decirles que no es así. Por el contexto, obreros, por la mies tan alta o la cosecha tan abundante que se tiene, Jesús hace mención de todos aquellos que realmente le han conocido y que tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo y de presentar el evangelio y la salvación hasta llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. A eso hace referencia el texto bíblico. Eso es a qué clase de obreros hace referencia. ¿Quiénes son los hijos de paz? Ya lo explicamos. ¿De quién es la tarea hoy de anunciar y establecer el reino de Dios sobre la tierra? De todos, de la iglesia por completo, sin excepción. Pastores, líderes, misioneros, apóstoles, todos los que hemos sido llamados para ejercer el ministerio, ya sea que tengamos un grado o no ministerial, tenemos el firme compromiso con Dios y la responsabilidad de poder predicar y extender el reino de Dios sobre la tierra.
Y la pregunta para nosotros entonces es, para contextualizarlo y aplicarlo a nuestro tiempo, ¿qué compromiso tengo yo para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? Esa pregunta se la debe hacer personalmente cada uno en particular. Entonces, de esta manera, nosotros podemos desarrollar inicialmente cuál es el contexto que puede cobijar o cubrir el texto que podamos tomar para nuestro estudio bíblico, sin tergiversar ni mucho menos tratar de cambiar el sentido que nos está dando a conocer el autor a su propia audiencia inmediata. ¿Sí me escuchan? No, pastor. Sí, señor. Amén, hermano, lo escuchamos. Ok, estoy intentando entrar otra vez que salí fuera de la pantalla. Sí, señor. Está muy malo el internet, se cae mucho. Ok, listo. Bueno, esa es la manera y esa es la forma como es simplemente un modelo para nosotros poder tener algunos pasos de cómo seguir y hacer nuestro trabajo de investigación cuando hacemos la observación contextual del texto bíblico. Ahora les quiero invitar, si hay alguna preguntita, mi hermano, con respecto a lo que hemos visto, puede hacerla. No aparece, pastor, en pantalla se fue. Permítame, yo entro acá otra vez, porque yo sí los estoy viendo a ustedes completicos, a todos. Hermano Adenir, le hago una pregunta. Sí, señor. ¿El trabajo se lo podemos organizar en PowerPoint o de otra forma? Puede ser en Word o puede ser también así como PowerPoint también si lo desea, no hay problema. ¿Pero se lo enviamos por correo o por este mismo medio? Me lo puede enviar por el WhatsApp personal. Ah, bueno. Debe aparecer el número ahí en el grupo, ¿no? Voy a estar mirando yo. Listo, si no yo les paso el número ahora, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Ok, el paso que vamos a ver ahora, yo diría que es el paso fundamental para una buena y excelente interpretación de un texto bíblico. Y tiene que ver con el paso de observación. Y para realizar este paso de observación hay que hacernos algunas preguntas. Quien tiene ojos, yo diría que ojos de águila para observar el texto bíblico, siempre tendrá más ventaja que cualquier otra persona porque puede descubrir más detalles cuando hacemos la observación con un poco más de cuidado. Quien hace una buena observación del texto tiene la probabilidad de encontrar el hilo conductor y de hecho el mensaje que quiere transmitir el autor a su auditorio en un 60% aproximadamente. Para eso
es necesario tener en cuenta lo siguiente. 4 elementos a tener en cuenta en la observación. Pastor, ¿no se ve imagen? No se ve imagen. Ay, verdad que sí. Permítame, yo regreso entonces acá. Discúlpeme. Ahora sí. Listo, ya le salió. Sí, se ve bien. Sí, señor. Bueno, pasamos a la segunda diapositiva. 4 elementos a tener en cuenta en la observación. Cuando despejamos los 5 interrogantes contemplados en el cuadro que vamos a ver más adelante, habría otra frase a desarrollar que bien puede tomar una nueva lectura para cada uno de los elementos que consideramos a continuación. ¿Qué se debe tener en cuenta? La observación de palabras o términos. Recuerde que yo hice bastante énfasis en la observación de los términos que encontramos y las palabras y las frases. La Biblia contiene miles de palabras con significados oscuros o desconocidos. Otras veces se usan en un sentido figurado y no expresan en el pasaje lo que significa en el uso común. Es necesario también que separemos las palabras por sus categorías gramaticales. Eso nos va a ayudar a nosotros en nuestra observación del texto, encontrar cuál es la estructura del pasaje, al igual como lo hicimos con la tarea que dejamos para el día de hoy. ¿Qué tenemos en cuenta en el desarrollo del estudio del texto después de hacer todo lo que es el primer paso, que es la parte contextual? Buscamos verbos, buscamos adjetivos, sustantivos o adverbios o cualquier otro aspecto gramatical que aparezca dentro del texto bíblico. Número 2, tener en cuenta, alguien tiene el micrófono abierto y se escucha la televisión. Si es tan amable, lo puede cerrar. La observación de relaciones entre las palabras. Cada pasaje está formado por palabras. Estas a su vez se agrupan en distintas unidades gramaticales como cláusulas, frases, oraciones, párrafos y segmentos, etc. Las cláusulas o las frases están divididas o dicen una oración determinada que nos permiten ver qué es lo que el autor quiere decir y cómo nos da la estructura del mismo pasaje. A estos conjuntos se les llama estructura del pasaje. Estas son perceptibles o imperceptibles, es decir, pueden ser vistas claramente o pueden estar implícitamente dentro del texto. Las primeras son aquellas en las cuales las palabras revelan una estructura obvia que el autor está presentando, como es el caso de las palabras sino que, como Romanos 2:29, e indican que se encuentran en desarrollo de un argumento. Será preciso buscar dónde está el principio de esta y hasta dónde llega la finalización del argumento que se está dando. Eso lo vamos a encontrar muy regularmente en todos los escritos del apóstol Pablo, porque Pablo lo que desarrolla son argumentos lógicos, racionales, y en base a la escritura o la ley para argumentar todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La estructura se relaciona entre sí por medio de las palabras que adoptan la función de eslabones.
Existen eslabones, por ejemplo, como de tiempo, como, entonces, cuándo o después. Eso unifica un pasaje o un relato bíblico con otro relato para indicarnos que los dos relatos, aunque aparecen en el mismo texto y pareciera que no tuviesen relación, están conectados desde el punto de vista gramatical y en la secuencia de palabras que está utilizando el autor. También dentro de las estructuras se pueden ver lo que son aquellas partes o aspectos geográficos. Es muy importante dentro de la observación que usted se dé cuenta de cuál es el entorno geográfico donde se está desarrollando el evento o el hecho o el suceso. El cómo y dónde, no, perdón, cómo, dónde. El dónde define la parte geográfica. En el aspecto lógico racional, ahí siempre tendremos el por qué, ya que, por tanto, así, entonces. Esto es un repaso porque ya eso lo vimos la vez pasada. En contraste, cómo, pero mucho más, sin embargo, de otra manera. Aparentemente uno ve el pasaje y parece que no tuviese relación entre uno y otro. O la comparación como también, igual a, así también, etcétera. O un condicional como un sí. O ese énfasis como de cierto o solamente que se hace en el texto bíblico. Todas estas preguntas o relaciones o conectores que uno encuentra en la escritura, en la observación que hace el texto bíblico, son supremamente importantes para definir la estructura del texto y encontrar más fácilmente el hilo conductor de lo que quiere decir el autor. La observación. Pero, hermano, disculpe. Sí, señor. A estos términos ahí les podemos llamar conectores lógicos o elementos, sí, elementos de enlace, ¿cierto? Correcto, claro que sí. Que le van dando como una forma de amplitud al la texto. idea. Lo van encadenando. Es correcto. Sí. Es un enlace, ¿cierto? Gracias, pastor. La observación de formas literarias generales. Ahí me disculpan, está pegadito el D con formas. Es importante fijarnos en la forma literaria que posee el pasaje que estudiamos utilizando la observación. Recuerden las clases de literatura, puede ser prosa, puede ser poesía, puede ser drama, puede ser parábola o literatura apocalíptica o narrativa. La observación de su forma básica para el proceso de interpretación vendrá después. Por eso es que es muy importante que nosotros hagamos una buena y excelente observación del texto, porque eso me va a facilitar la interpretación del texto mismo. Cuando ya usted conoce el texto bíblico, cuando ya usted ha leído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces mínimo el pasaje bíblico, ya usted se relaciona con el contexto del pasaje y le es más fácil poder formular preguntas de interpretación para entender cuál es el mensaje que el autor está o quiere transmitir. En cuarto lugar, la conservación del ambiente o el entorno. Con esto queremos decir que el espíritu o énfasis que prevalece a través del pasaje en la mayoría de los casos no se especifica, pero saltan a la vista. Se da a conocer cuál es el tiempo y el momento que vive los participantes que están dentro del contexto de cada pasaje.
Por ejemplo, es común que un pasaje posea más de una atmósfera. Puede ser que en el mismo pasaje haya compasión o haya alegría. Por ejemplo, el caso cuando el Señor llega y mira al leproso y el leproso clama compasión y misericordia y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice en la Escritura que no salió corriendo porque tenía que estar según la ley a 20 metros de distancia, sino que Jesús dice, quiero ser limpio, extiende su mano, le toca y es sano, produciendo después de angustia y tristeza en su vida, produce alegría y gozo por haber recibido la sanidad. Entonces, uno va identificando poco a poco, a medida que va observando el texto, cuáles son entonces el entorno y el ambiente y las áreas, cómo se desarrolla cada característica especial que tiene el texto bíblico. Entonces, ahí encontramos sentimientos como compasión, tristeza, amor, alegría, gratitud, ternura, humildad, dolor, muchas veces, como el caso de María ante la cruz, pero todo eso implica que hay que tener ojo y tacto para encontrar los detalles que el texto y el autor nos quiere revelar a través de su escrito. La observación. Ahí tenemos una lupa para aquellos que ya usamos gafitas después de 50 años. Pero esa lupa significa que debo tener ojo de águila, como dije antes, para mirar el texto bíblico. ¿Por qué es importante? Porque nos aproximamos a las escrituras. Cuando nos aproximamos a la escritura, dejamos de lado todo perjuicio, todo pensamiento o presuposición que hay en nuestra mente con respecto al texto bíblico o lo que hemos escuchado acerca de él, para aprender lo que enseña. Permitimos que ellos hablen, no que sea nuestra perspectiva subjetiva a las emociones las que puedan prevalecer sobre nosotros. La importancia de la observación radica en eso, en el hecho trascendental que yo debo llegar para encontrar algo diferente a lo que he escuchado y escarbar, escudriñar, investigar lo que Dios está diciendo y lo que Dios quiere decir a mi vida a través del texto bíblico. El método bíblico inductivo consiste entonces en la observación del texto, tomando en cuenta, entre otros aspectos, como las indicaciones del escritor y el contexto en el que se escribió. Jamás interprete un texto sin mirar el contexto inmediato, anterior y posterior del texto, como hicimos a través de la tarea. La interpretación del pasaje que debe estar con coherencia con el capítulo y el libro del que forma parte y a su vez con el mensaje global de la Biblia. Lo cual quiere decir entonces que la base y el fundamento y el amparo de la buena y excelente interpretación depende de una buena y excelente observación. Finalmente, llega la aplicación del mensaje a mi vida hoy, o cómo puedo aplicarlo a mis oyentes después de aplicarlo a mi vida. Preguntas de observación. Bueno, seguimos en... Yo tengo las 8:08. Entonces, a las 8:16 volvemos para seguir con nuestra clase. ¿Les parece? Puede tomar su descansito. Correcto, pastor, está bien. Sí, pastor. Listo. Puede desear un tintico si toma tinto, o un juguito si desea un juguito, o pararse
y hacer un poco de ejercicio por un momento. Ya volvemos entonces dentro de pocos minutos a las 8:16.
Bueno, volvemos, mis amados hermanos. Continuamos en esta noche. Permítame entonces preguntas de observación. Antes de hacer nuestro trabajo de observación, lo primero que hacemos es sacar tiempo para orar y buscar la dirección de Dios, pidiendo al Señor sabiduría y entendimiento por el Espíritu. Es importante que usted tenga en cuenta este paso inicial. No lleguemos al texto bíblico solamente para adquirir conocimiento, sino para que Dios nos hable, para que el Señor nos ministre, para que Dios nos permita crecer en la vida cristiana a través de su palabra. Y de esta manera tendremos que dedicar oración y comunión con Dios inicialmente antes de estudiar cualquier pasaje bíblico. Asimismo, pedimos iluminación al Señor a través del Espíritu para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos interiorizar la palabra en lo más profundo de nuestro ser. Número 2, seleccione el texto bíblico sobre el cual va a desarrollar el estudio. Es importante que usted tenga la certeza y la convicción de que ese es el pasaje y el texto al cual va a dedicar su estudio después de orar. El paso de observación gira entonces alrededor de 5 preguntas básicas, las cuales serán fundamentales para la interpretación del texto bíblico. Lo primero que preguntamos entonces es ¿qué? Y cuando hacemos la pregunta ¿qué? En nuestra observación, preguntamos ¿qué dice el pasaje? No lo que yo pienso que dice, ni lo que yo he escuchado que el pasaje dice, es qué dice el pasaje. Y hago las siguientes preguntas en base a esta misma pregunta. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿De qué tema se está hablando dentro del contexto del pasaje? ¿Qué principios ofrece el texto bíblico? ¿Qué causó todo lo que está ocurriendo dentro del contexto de ese pasaje? En mi observación, entonces tomo lápiz a la mano, borrador y un cuaderno o una libreta o una agenda, como usted quiera, pero a medida que usted va haciendo la observación y definiendo cada pregunta, entonces vaya escribiendo lo que Dios le va mostrando y lo que va encontrando a medida que escarba para encontrar el sentido lógico de lo que el autor ha querido expresar. ¿Quién? Cuando hacemos la pregunta ¿quién? En nuestra observación, pensamos en los personajes principales y secundarios del pasaje. Toda narración biográfica, en este caso para los libros sinópticos y Juan, siempre están acompañados de varios personajes. Entonces, nosotros nos preguntamos quiénes son esos personajes. ¿Quién es el personaje principal de la narrativa? Porque eso nos ayudará a definir la manera o la forma como el autor está presentando el mensaje. ¿Qué dicen los personajes secundarios? ¿Quién está hablando a quién? ¿Quién o quiénes escuchan? ¿De quién está hablando?
cuáles son las reacciones de cada uno. Permítame, le coloco un ejemplo. Jesús llamó a los discípulos y le dijo a sus discípulos, el texto que coloqué ahora rato en mención y ejemplo también. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Jesús escucha a sus discípulos y algunos de ellos, que son los personajes secundarios, le dicen al Señor. Algunos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres un profeta. Y Pedro salta y dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor dice, Pedrito, no te lo ha revelado carne y sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre Celestial. Ahora, dentro de ese contexto preguntamos, ¿quién es el personaje principal? Jesús, como lo muestra el texto bíblico. Y le hacemos otra pregunta dentro de esa observación. ¿Qué relación tiene entonces Jesús con Elías? ¿Qué relación tiene Jesús con los profetas? Para que la gente los comparara. ¿Y qué dicen los personajes inmediatos, en este caso los discípulos? ¿Quién está hablando a quién? Jesús habla a los discípulos y los discípulos escuchan, pero los discípulos dan respuestas. ¿De quién está hablando? Jesús está hablando de sí mismo en este pasaje. ¿Cuáles son las reacciones de cada uno? Pues se quedan mirando mutuamente, pero Pedro es el que salta y dice la gran verdad espiritual acerca de Jesús. Eso quiere decir que dentro del texto implícitamente el pueblo está esperando a un Mesías como los profetas antiguos y está esperando a un Mesías semejante a Elías, un Mesías o un profeta que haga descender fuego del cielo, posiblemente para consumir a sus opresores. Pero en ese contexto salta entonces Pedro y dice sencillamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa faceta de ser el Cristo le califica al Señor entonces como sacerdote, como rey y como profeta. De ahí la importancia de hacer las preguntas observacionales. ¿Cuándo? El asunto principal está en esta etapa, es el tiempo. Preguntamos cuándo ocurrió esto, cuándo se cumplió o se cumplirá. Se mencionan detalles del tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió esto? Hay muchos pasajes de la Escritura que hablan cuando el Señor dice, y Jesús pasó al otro lado del río. Un día después, antes de la Pascua, el Señor entró a la sinagoga. O posiblemente después de haber bajado del monte de una noche de oración, escogió a sus discípulos. Entonces ahí está la respuesta al cuándo. Y ese cuándo lo asociamos directamente con los hechos y sucesos de la vida del personaje que podamos tener en mención. O si está hablando acerca de algo que es profético, como normalmente lo hacía el Señor en su año de pasión, cuándo se cumplió o cuándo se cumplirá. Si usted lee, por ejemplo, podría preguntar cuándo. Le voy a dar 3 ejemplos para que me entiendan esta noche. Cuando el Señor cuando al Señor le preguntan los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿y cuándo se cumplirán todas estas cosas o las sazones? Y el Señor responde, os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones para su cumplimiento. Hechos capítulo 1. Eso quiere decir entonces que desde esa perspectiva, los discípulos
tendrían que descubrir por sí solos o guiados por el Espíritu los tiempos o las sazones de los cuales estaba hablando Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? Podemos encontrar un pasaje bíblico en Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 18, al verso 19, que es cuando el Señor se para, se coloca de pie en la sinagoga, toma un rollo y sale el rollo de Isaías 53, lee el texto y al final el Señor dice: hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. ¿De cuándo pasó eso? En el momento en que Jesús está en la sinagoga delante de los escribas, fariseos, saduceos, los escribientes y los que hacían lectura litúrgicamente del texto bíblico o la ley y los profetas. Y el pueblo que está escuchando la homilía cada sábado para edificar y para enseñar a su familia de regreso a casa, hablando de los padres. Se menciona detalles del tiempo. El enfoque se orienta a determinar el momento en que ocurren los hechos o las circunstancias que se puedan presentar, porque eso nos va a definir algunos sucesos y eventos que se puedan dar en determinado momento en que el autor está presentando su narrativa. ¿Dónde? Esto es importante, mis amados hermanos, tenerlo en cuenta, porque esta etapa nos lleva a determinar el lugar en que se produjeron los hechos. ¿Dónde está el que habla? Si fueron hechos específicos en donde se produjeron los hechos, podemos determinar si es una región, una ciudad o una nación y dónde son los eventos. Por ejemplo, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo para nosotros es un material completamente geográfico. Si lo queremos ver desde el punto de vista extensivo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. 3 lugares que definieron la vida de Israel: Egipto, el desierto y el monte Sinaí, libro de Éxodo. Y esos 3 lugares geográficamente representaron y dieron a conocer la gloria de Dios en toda la extensión y el desarrollo desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Dónde pasan los hechos? En cada uno de esos 3 lugares. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el contexto geográfico para nosotros poder definir el dónde. ¿Cómo? ¿Cómo se produjeron los hechos descritos? Digamos, ¿cuál fue el desenlace? Aquí aparece la fotico del pasaje de 4:16 de Lucas. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cuál es el final del asunto? ¿Cómo afectan los hechos al protagonista? Pregúntese entonces, si volvemos a este mismo pasaje del libro de Lucas 4:16 al 19, ¿qué pensaría la gente que estaba en la sinagoga esa mañana acerca de Jesús? Su concepto tuvo que haber cambiado porque ya no lo verían entonces como el hijo del carpintero, sino que cada vez que Jesús hablaba, la gente decía que se admiraba con la autoridad y el poder con que Jesús hablaba. Ya veían a Jesús desde otra perspectiva totalmente diferente. Eso implica que los hechos que pasaron ahí afectaron profundamente la vida de Jesús. Y esa enseñanza impartida o milagro que sucede en ese momento impacta no solamente la vida del autor, ni la vida de quien lo está haciendo, como el caso de Jesús, sino de todos aquellos que están en su entorno. Todas estas preguntas tenemos que hacerlas al texto bíblico para nosotros tener un panorama general, pero detallado y exhaustivo
de la observación en nuestra investigación. Amén. Amén. Preguntas, mis amados hermanos. Amén, amén, pastor. Muy bien. Ok, volvamos entonces. Sí, dígame, mi hermanita. Bueno, en cuanto a esta parte de los personajes principales, siempre, o sea, porque siempre vamos a encontrar como el personaje principal a Dios, pero entonces sí puede ser uno selectivo, obviamente, sabemos que Dios es el principal personaje de toda la escritura, de toda la obra y de todo el universo, pero entonces sí podemos hacer como esa distinción después de él, que sea Jesús o que sea Pedro, que sea Pablo. O sea, no está mal elegir otro personaje principal porque sabemos que el principal es Dios. Sí, de hecho, el centro de toda la escritura es Dios. Y directa o implícitamente, el Señor siempre va a estar presente en cada evento presentado en la escritura. Pero uno sí debe definir cuál es el personaje que se mueve, que habla, que define la situación en la cual se encuentra para nosotros poder captar la idea que el autor quiere transmitir. Indiscutiblemente Dios está ahí en cada hecho y en cada suceso. Así es, mi hermano. ¿Quién tiene Hermano. otra preguntita? No, quería, pastor, dar como ejemplo, me acordé ahorita cuando Pedro predicó, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que él predicó ese sermón tan hermoso que convirtieron más de 3,000 personas. Ahí el personaje principal de ese sermón es el apóstol Pedro, ¿cierto? Del sermón el apóstol Pedro, del hecho trascendental que movió Sí, e el Espíritu impactó la Santo. vida, el Espíritu. Correcto. Entonces usted tiene que hacer la distinción dentro de su propia observación. Ah, ok, correcto. Ok, Hermano gracias. Emil. Hermano Dígame, Emil. mi hermano. Hay como un aporte breve ahí. Hay que tener en cuenta que en los pasajes, en este caso literarios de la Biblia, hay personajes principales, personajes secundarios, personajes terciarios y personajes que aparecen esporádicamente, ¿cierto? Correcto. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Muchas gracias, hermano. Sí, dentro de esa parte, bueno, ya eso es otro enfoque que uno le da en la teología. Se llama la teología de género. No tiene nada que ver con este asunto que escuchamos hoy en la sociedad. Claro. Pero la teología de género trata de darle un énfasis especial a aquellos personajes secundarios que no tienen incidencia directa en el pasaje. Le voy a dar un ejemplo. Séfora, que es la esposa de ¿quién? De Moisés. De Moisés. Eso, excelente, mi hermano. Yo sabía que ustedes leen buena Biblia. De Moisés. Usted ve en la escritura los 5 libros que encontramos dentro del canon como los 5 libros principales. El Pentateuco. Y el personaje principal que Dios utiliza para desarrollar todos los eventos que Dios muestra a través de su gloria. ¿Quién es? Moisés. Pero usted sabía que Moisés tuvo un hijo y lo colocó Gerson porque nació en tierra extranjera. Fuera de eso tuvo otros hijos. Ahora díganme ustedes quién hacía la tarea de formar, de direccionar, de enseñar, de ministrar la vida de los hijos de Moisés. Séfora.
Y aunque usted no lo ve ni lo encuentra abiertamente en la escritura, es una de las razones por el cual el suegrito se acerca entonces a Moisés y le dice: te veo cansado y demasiado ocupado en las cosas a las cuales estás dedicado para todo el pueblo. Delega, da funciones a otras personas y dedícate a las cosas más importantes. Y entre esas cosas más importantes, implícitamente, aunque el texto no lo dice abiertamente, se encuentra la familia. Y a veces nosotros también somos así, de esa forma. Toda la atracción está sobre uno, porque uno es el pastor o porque uno es el líder o porque uno tiene un cargo administrativo en la misión, pero uno se olvida que detrás de uno hay una persona muy importante que le permite a uno desarrollar y crecer en el ministerio, la esposa. Amén, pastor. Así que adelante. Eso se llama teología de género. Entonces, cuando hacemos nuestra observación del texto bíblico, no podemos pasar por desapercibidas las 5 preguntas. Bien, tengo una tarea para mañana. Acabé de aplaudir como si estuviera presencialmente. Me disculpo, mis hermanos. Pero con el mismo texto que vimos para desarrollar el contexto contextual que encontramos, a ese mismo texto, capítulo 10, versículo 1 al versículo 12, le vamos a hacer toda la observación aplicando todo lo que hemos visto en esta noche. ¿Les parece? Esa tareita es para mañana. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche es sacar un ratico más y aplicar las preguntas que tenemos en mención sobre el texto para profundizar un poco más en nuestra observación del texto. Entonces, como vamos entonces a dedicarnos a ese trabajo, son las 8:41. Yo les voy a dar tiempito para que empecemos a trabajar. ¿Cuánto les gusta trabajar, mis hermanos? Amén. Entonces vamos a trabajar. Profe, disculpe, disculpe mi hermano, el pasaje es el mismo de Lucas 10, ¿cierto? Es correcto, el mismo texto que vimos ayer. Ok, mi hermano. Y iniciamos entonces con las preguntas de observación. ¿Qué quiere decir el texto? Es decir, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? ¿De qué tema se habla? ¿Qué principios ofrece? ¿Qué causó todo lo que está ocurriendo? Respondamos 2 o 3 preguntas, las que les quede más fáciles para cada término que encontramos: el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, quién o quiénes son los personajes principales de este texto. Amén, mis hermanos. Amén. Listo, entonces les regalo este tiempito de estos 15 minutitos para que juntos ustedes puedan seguir trabajando. Si quieren, pueden compartir o armar grupitos, ya que ustedes se conocen o están cercanos por áreas o por regiones, o algunos supongo que son amigos, compañeros de trabajo, de milicia en el ministerio. Se pueden conectar juntos y pueden trabajar todo lo que es la observación del pasaje para el día de mañana. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, espero que les haya edificado lo que hemos compartido durante esta noche y deseamos con todo el corazón que el Señor me les ayude
y que puedan retener lo más que se pueda. Esto es de práctica, mis hermanos. Cada texto que usted pueda tomar todos los días, tome un texto bíblico todos los días y comience a ejercitar todo lo que hemos aprendido durante estas 3 noches, las 2 noches de la semana pasada y esta noche y el día de mañana por la noche. Entonces, la idea es tomar, repasar, practicar, porque entre más practiquemos, más diestros nos volveremos para poder entender y comprender la palabra del Señor. Muy buenas noches para todos. Hermano, tengo una preguntita. Sí, señor, diga. Este curso va a ser certificado, ¿cierto? Bueno, tendríamos que preguntarle al pastor Javier. Ah, bueno. No, yo es para saber, ¿cierto? Sí, señor, tiene toda la razón. Sí, muchas gracias, maestro. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, mi hermanita, dígame. Sí, según entiendo, con respecto a la pregunta que acaban de hacer, no es certificado, porque es como un repaso, como una actualización del seminario bíblico que ya muchos estudiamos. Entonces, según le he comprendido al pastor Jaraba, no es certificado. Listo, gracias por la información, mi hermano. Muy amable de su parte. Listo, ¿hay alguna otra preguntita? Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos en esta noche y dedicar este tiempito que resta a la tarea para mañana. Alguien que diga, yo, pastor, deseo orar en esta noche. Amén, pastor. Amén. Señor y Dios, te adoramos, Padre, te bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos dedicado para aprender más, Señor, de tu palabra, para poder servirte mejor, Señor. Gracias por el pastor, por el maestro que nos has colocado. Bendícelo, Señor. Sigue llenándole de sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo siempre esté en la vida de él, dándole sabiduría, la paciencia, Señor, y el amor con que hace este labor, Señor. Gracias por cada hermano que está participando, cada pastor, cada maestro de instituto bíblico. Gracias por el pastor Jaraba también, que tú lo has colocado allí con la carga de servirte aquí en la educación cristiana, Padre. Gracias, Señor. Señor, te pedimos tu bendición. Al descansar, guárdanos, protégenos y bendice a todos los hermanos que han participado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermana, muy amable. Bendiciones para todos. Que el Señor les guarde y les bendiga de una manera especial. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Bien, mis amados, Dios les bendiga.